Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Continuamos con nuestra serie Jesús el Cristo. Él es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. La palabra del Señor dice así, el apóstol Juan: no obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, una de las grandes verdades en la Biblia acerca de Dios es que Él desea ser conocido como el verdadero Dios. Dios desea que toda la humanidad lo conozca como el único, genuino y verdadero Dios. Eso quiere decir que Él desea que conozcamos su carácter, que conozcamos sus atributos, que conozcamos sus intenciones, que conozcamos su voluntad. Él desea que conozcamos todo aspecto de su persona. En otras palabras, mis hermanos, el deseo más grande de Dios es que lo conozcamos personalmente. Que lo conozcamos personalmente, que lo conozcamos íntimamente. De hecho, esa es la razón por qué Dios escogió a Israel como su pueblo. Dios escogió a Israel como su siervo para que Israel conociera al único y verdadero Dios y para que por medio de Israel el resto de las naciones conocieran al único y verdadero Dios. Mis hermanos, esa verdad existe con nosotros como iglesia hoy en día. Dios nos salvó a nosotros para conocerlo a Él personalmente, pero también para que otros conozcan al verdadero Dios por medio de cada uno de nosotros. Y así como Dios escogió a Israel para que lo conocieran a Él, Dios también nos escogió a nosotros para conocerlo a Él. Pero vamos a ver un momento Isaías 43, versículo 10 al 13, para ver que Dios escogió a Israel para que lo conocieran, para que creyeran en Él, para que otros conocieran a Dios también. Isaías 43, versículo 10 al versículo 13. Dice el Señor Jehová: ustedes son mis testigos, refiriéndose a Israel. Ustedes, Israel, son mis testigos, declara el Señor Jehová, y mi siervo a quien he escogido. Israel es el siervo de Dios quien Él escogió. ¿Para qué? Para que me conozcan y crean en mí. Cuando Dios le dice a Israel: yo los escogí a ustedes para que me conozcan, Él se refiere a un conocimiento personal, a un conocimiento íntimo, para que ellos como pueblo de Dios puedan decir: el verdadero, único y genuino Dios es mi Dios. Pero aquí Dios les dice a ellos: ustedes son mis escogidos para que me conozcan y para que crean en mí. Para que crean que yo soy su Dios y para que sigan confiando en mí toda su vida. Para que sigan creyendo en mí. Ahora, si Israel es pueblo de Dios, ¿por qué les tiene que decir que crean en Él? Por la idolatría. Mis hermanos, el ser humano es susceptible a creer en ídolos, a creer en otros dioses, como lo vimos la semana pasada en 1 Corintios capítulo 8.
El pueblo de Israel, mis hermanos, estuvo un tiempo en rebeldía y estaban creyendo y siguiendo y adorando ídolos, mis hermanos. Y como cristianos, si no nos cuidamos, si no nos guardamos, podemos caer en lo mismo y podemos hacer otras cosas, un ídolo en nuestra vida. Como ya les he recordado, versículo 21 dice Juan a los creyentes: hijitos, guárdense de los ídolos. Y aquí Dios le dice a Israel: ustedes son mis escogidos para que me conozcan y crean en mí y sigan creyendo en mí y síganse entregando a mí y sigan confiando en mí y sigan siguiéndome a mí. Y luego continúa el versículo y dice: y entiendan que yo soy. Una declaración muy popular de Dios, que Él se declara como el yo soy. Dios ahora les está diciendo a Israel: quiero que me conozcan y que crean en mí, pero que entiendan que yo soy ¿qué? El único verdadero y genuino Dios. Yo soy el verdadero Dios. Dios está diciendo: no existe otro. Dios está diciendo: no hay otro como yo. Yo soy. Una declaración de soberanía y divinidad y deidad, demostrándole a su pueblo que Él es el único verdadero, genuino Dios. Y el versículo continúa y dice: antes de mí no fue formado otro Dios. Y si ustedes notan, la palabra Dios está en ¿qué? En minúscula. Dios mismo nos está recordando que en el mundo, que en la tierra, mis hermanos, existen otros dioses que no son verdaderos dioses, pero nosotros en nuestra humanidad caída hacemos esos ídolos dioses. Mis hermanos, cualquier cosa que pongamos en primer lugar en nuestra vida, aparte de Dios, es un ídolo en nuestra vida. La iglesia se puede convertir en un ídolo en nuestra vida. La religión se puede convertir en un ídolo en nuestra vida. Aún nuestros hijos y nuestras familias se pueden convertir en un ídolo en nuestra vida. Cualquier cosa que pongamos en primer lugar en nuestra vida es nuestro ídolo. Y el Señor dice: antes de mí no fue formado otro Dios. Yo soy el que existe por sí mismo, dice el Señor Dios, Jehová. Yo soy el verdadero Dios. Y luego continúa y dice: ni después de mí lo habrá. No existe otro Dios como yo, ayer, hoy, ni mañana. Nunca existirá otro Dios como el yo soy que vemos en este pasaje. Y luego el versículo 11 nos dice otra vez el Señor Jehová: yo soy el Señor Jehová. Yo soy el soberano. Yo soy el único que existe por sí mismo. Yo soy el que tiene toda la autoridad de todo. Yo soy el Señor. Yo soy tu dueño. Y el Señor desea que lo conozcamos personalmente de esta manera, mis hermanos, no de otra. Él nos dice en este versículo 11: yo soy el Señor. Y luego dice: y fuera de mí no hay otro Salvador. Fuera de mí no hay Salvador. En otras palabras, Él es el único Dios que rescata, que libera, que salva. Él es el único Dios de vida eterna. El único. Dice Él: no hay otro que salve. Fuera de mí no hay Salvador. Ahora quiero que noten, mis hermanos, que en el versículo 11, el orden que Él está presentando de su título es muy importante. Miren lo que dice de nuevo: yo soy ¿qué? El Señor. Y luego dice: y fuera de mí no hay ¿qué? Salvador. En otras palabras, Él desea que lo conozcamos como Señor primero y luego como Salvador. Hoy en día tenemos eso al revés. Siempre presentamos a Jesucristo primeramente como ¿qué? Como Salvador, y luego lo presentamos como ¿qué? Como Señor.
Pero cuando tú ves en la Biblia, mis hermanos, siempre vemos en la Biblia que Jesús es presentado como Señor primero y luego Salvador. Tenemos que entender que Jesús es Señor, que Dios es Señor. Cuando entendemos eso, mis hermanos, nos vamos a entregar al Señor y al Salvador. Y cuando nos entregamos al Señor, ese Señor nos va a salvar. Esa es la forma en que Dios desea que lo conozcamos a Él como Señor, y fuera de Él no hay Salvador. Pero en el versículo 12, el Señor proclama el famoso yo soy de nuevo. Él dice, yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado. Y no hay entre ustedes Dios extraño. De nuevo, mis hermanos, Él se declara como ¿quién? El yo soy. Fuera de mí no hay otro. Yo soy el verdadero Dios. Y dice Él que Él lo anunció. Él salvó. Y dentro del pueblo de Dios no puede existir un Dios extraño, mis hermanos. El deseo de Dios es que lo conozcamos bien. Que conozcamos quién es Él, que lo conozcamos como el yo soy, que lo conozcamos como el verdadero, único y genuino Dios. ¿Para qué? Para que Él se glorifique en nuestra vida. Y el versículo continúa y dice, ustedes pues son mis testigos. Mis hermanos, Dios escogió a Israel para que conocieran a Dios personalmente, para que creyeran en Él, pero con la responsabilidad de ser testigos del verdadero Dios, del yo soy. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento también. El famoso Mateo 28, versículos 19 y 20, lo conocemos como la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Pero no se preocupen, dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 1 fue el mandato que les dio el Señor Jesucristo a los discípulos. Ustedes serán mis testigos, recibirán el Espíritu Santo y su poder para que testifiquen de mí. Dios le dio la responsabilidad a Israel para que Israel hiciera conocer al verdadero Dios a las otras naciones. Y nosotros como iglesia tenemos la misma responsabilidad. El Señor dice, ustedes pues son mis testigos, declara el Señor. Y otra vez el Señor dice, yo soy ¿quién? Dios. Y el versículo 13 finaliza y dice, aún desde la eternidad, ¿qué dice el Señor? Yo soy. Otra vez. Si el Señor no se cansa de decir yo soy, yo no me voy a cansar de decir Él es. Si el Señor desea que tú y yo conozcamos que Él es, yo también quiero proclamar que Él es el verdadero Dios, el yo soy. Y aquí finaliza el versículo y dice, y no hay quien libre de mi mano, porque yo actúo, y quien lo revocará. En otras palabras, en Él estamos seguros. Si ustedes recuerdan en Juan capítulo 10, mis hermanos, Jesucristo dijo que Él es nuestro buen pastor. Y Él dice, nadie puede arrebatar a mis ovejas de mi mano. Porque en Él estamos seguros. Seguros. Porque Él actuó en nuestra vida. Él obró en nuestra vida. Él nos salvó. Él nos transformó. Él mismo nos está declarando la seguridad que tenemos en Él. La obra de Dios en nuestra vida jamás podrá ser revocada. Ese es el poder de Dios en cada uno de nosotros. Hermanos, 5 veces en este texto vemos que el Señor declaró que Él es. Él dijo, yo soy Dios, yo soy Señor, mis hermanos. Dios desea que lo conozcamos como el yo soy. Que lo conozcamos como el único, genuino y verdadero Dios. Mis hermanos, nuestro conocimiento de Dios nos afecta personalmente. Nuestro conocimiento de Dios afecta nuestra vida.
Si tenemos un conocimiento correcto de Dios, vamos a responderle a Él como a Él le agrada. Si tú conoces bien a tu Dios y lo conoces personalmente, tú vas a responderle a Él como Él nos pide que le respondamos a Él. Si tenemos ese conocimiento correcto, mis hermanos, vamos a seguirle a Él, vamos a obedecerle a Él, vamos a adorarle a Él con todo nuestro corazón, vamos a glorificarlo a Él, vamos a exaltar su santo nombre, porque lo conocemos correctamente. Pero si nuestro conocimiento de Dios es incorrecto, mis hermanos, o si no tomamos el tiempo para conocer a Dios correctamente, no vamos a vivir para Él. Y trágicamente seguiremos otras cosas que nos alejarán de Él. Mis hermanos, si no tomamos el tiempo para conocer a nuestro Dios, vamos a vivir para otras cosas. Algunos ya están viviendo eso. Otros se están acercando más a Dios. Otros juegan a la religión. Pero al final el Señor desea que lo conozcamos personalmente, mis hermanos. Y en nuestro texto de hoy, en 1 Juan capítulo 5, versículo 20, el apóstol Juan nos recuerda que nuestro Señor, el Hijo de Dios, vino y nos dio entendimiento para conocerlo como el verdadero. Jesús el Cristo vino, mis hermanos, para que adquiriéramos una experiencia personal con Él y así poder conocerlo, mis hermanos. Juan nos dice, mis hermanos, en este texto que Cristo vino y está presente para que Él nos demuestre que Él es el verdadero Dios. Para que camines con Él, para que experimentes a Cristo como el verdadero Dios. Cristo vino para darnos el entendimiento y el conocimiento para conocerlo como el verdadero Dios. Todo lo que vivimos con el Señor Jesucristo, todo lo que experimentamos con Él, nos dará más claro entendimiento y más profundo conocimiento del verdadero Dios y de la vida eterna. Por eso el apóstol Juan, mis hermanos, finaliza con la gran verdad de que Jesús es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Ese es el tema principal de toda la epístola. Jesús es el único Dios genuino y no puede haber otro. Aparte de Él no puede existir otro en nuestra vida. Y si ustedes recuerdan Isaías 43, los versículos que leímos, mis hermanos, Dios declaró que Él es el yo soy en esos versículos. En el versículo 10, 11, 12 y 13, en 4 versículos, Dios declara que Él es el yo soy. Y cuando el apóstol Juan nos dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿qué crees que nos está diciendo el apóstol Juan? Lo mismo que Isaías dijo, Jesús es el yo soy. Jesús es el yo soy, no hay otro Dios como Él. Mis hermanos, y en eso me quiero enfocar. El apóstol Juan en 1 Juan 5:20 nos dice Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, pero en la epístola de Juan, mis hermanos, el apóstol Juan registra 8 veces que Jesús es el yo soy. Y son las palabras de Jesucristo. Por eso estoy tomando tiempo en este versículo, mis hermanos, porque creo que debemos de recordar que nuestro Señor Jesucristo es el Dios verdadero, Él es el yo soy. Y cuando Jesús declaró que Él es el yo soy, Él nos está declarando no solamente su identidad como Dios en persona, como el único verdadero genuino Dios, pero también nos está diciendo cómo va a impactar nuestra vida. Y en eso me quiero enfocar. Les quiero compartir los 8 yo soy que vemos en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver uno en Apocalipsis.
Esto va a ser rápido, mis hermanos. Son textos muy conocidos, son declaraciones de Cristo muy conocidas, mis hermanos. Son las conocidas yo soy de Jesús. Y al declararnos que Él es el yo soy, nos está diciendo, yo soy el verdadero Dios. ¿Cuál es el primer yo soy que vemos en el Evangelio de Juan? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el pan de vida. Eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 35, versículo 41, versículo 48 y el versículo 51. Miren lo que dice Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Isaías nos registra que Dios declaró que Él es el gran yo soy. Y ahora Jesucristo en Juan capítulo 6 nos está diciendo, yo soy el pan de vida. Y luego nos dice una gran verdad, como Él va a impactar nuestra vida. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice, si tú quieres saciar tu hambre espiritual, tu hambre interior, yo soy el pan de vida que la puedes saciar, pero tú tienes que venir a mí. Tú tienes que tomar el paso, tú tienes que entender que yo soy el único Dios verdadero. Mis hermanos, sin Cristo todos tienen hambre. Sin Cristo todos siempre tendrán hambre, pero con Cristo Él nos sacia espiritualmente. Y luego Él dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el que sacia al ser humano espiritualmente, mis hermanos. Y el versículo 41 dice, entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Versículo 48, Jesús dice de nuevo, yo soy el pan de vida. Tú necesitas de mí, tú necesitas que yo te llene, que yo te sacie. Versículo 51 sigue diciendo el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan del Señor, mis hermanos, es pan divino, pan espiritual que nos sacia espiritualmente. Y dice, si alguno come de este pan, refiriéndose a Él mismo, dice, vivirá para siempre. No hay mejor impacto, no hay un impacto más grande que el Señor nos está presentando aquí. Si tú comes de Él, de su pan de vida, del pan que descendió del cielo, dice, vivirás para siempre. La muerte no podrá derrotarte. Al comer el pan de vida, eres victorioso sobre la muerte porque tienes la vida eterna. Y finaliza el texto y dice, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Es la carne del Señor. En Isaías 43 vimos que Dios declaró que Él es el yo soy, el único Dios. En 1 Juan 5:20, Juan nos dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahora estamos viendo que Jesús nos dice, yo soy el verdadero Dios y yo soy el pan de vida. El segundo yo soy de Jesús lo vemos en Juan capítulo 8. Jesús nos dice, yo soy ¿qué? La luz del mundo. Que implica que la humanidad, mis hermanos, está en tinieblas sin Jesucristo. Sin Cristo el mundo está en tinieblas. Sin Cristo el mundo está muerto. El mundo es dominado por la muerte. Pero Cristo dice, yo soy la luz que representa la vida de Cristo. Juan 8:12 dice así, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, nunca andará en muerte, sino que tendrá la luz de la vida, mis hermanos. Juan capítulo 1 nos dice que el Señor Jesús es la luz de los hombres, la vida de los hombres. Ese es nuestro Jesús el Cristo. Él es la luz del mundo. Quiero que noten que el Señor le está hablando ¿a quiénes? A los fariseos, a los religiosos.
que nos recuerda el Señor que la religión no puede salvar a nadie. La religión te puede enseñar algunos principios morales. No estoy diciendo que no te puede enseñar algo, entre comillas, bueno, pero no te puede salvar. Los fariseos eran los más religiosos de ese tiempo. Eran los maestros de la ley, pero no tenían la luz de Cristo Jesús. Cristo nos ilumina. Cristo nos da el conocimiento del verdadero porque Él es el verdadero. Él es la luz del mundo. Y en Juan capítulo 9, versículo 5 nos dice, mientras yo esté en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Pero recuerden, Cristo ya no está en el mundo físicamente. Él murió, resucitó, ascendió, preparó un lugar en los cielos para nosotros. Pero nosotros ahora somos ¿qué? La luz del mundo y la sal del mundo. Aunque Cristo no esté presente en el cuerpo, mis hermanos, está presente en nuestra vida, vive en nosotros, nos dio esa luz y ahora tú y yo somos la luz del mundo. Nosotros somos sus testigos. Cristo es el yo soy, Él es la luz del mundo. El tercer yo soy de Cristo, mis hermanos, habla de su eternidad, que Él existió antes que Abraham. Juan capítulo 8, versículo 22. Vamos a leer algunos versículos de Juan capítulo 8. Los versículos 22 al 24, versículo 28, nos preparan para lo que vamos a ver en el versículo 53. Y dice el versículo 22, entonces los judíos decían, ¿será posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Él les decía, ustedes son de abajo, de la tierra. Yo soy de arriba, del cielo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que morirán en sus pecados. Porque a menos que crean que yo soy, entonces en sus pecados morirán. Versículo 28 dice, entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy. Y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Vayan conmigo al versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, o los profetas quienes también murieron? ¿Quién pretende ser? Versículo 58. Les dijo Jesús, de cierto, les digo que antes que Abraham existiera, yo soy, porque Cristo es el único, verdadero, genuino Dios. Él es el mismo Dios que vemos en Isaías 43. Él es Dios. Y aquí Jesucristo nos está diciendo, mis hermanos, si creemos que Él es el yo soy, dice, no moriremos por nuestros pecados. Pero el que no crea, morirá en sus pecados. Por eso es tan importante advertirle al mundo que Cristo es el único y verdadero Dios y que Él es la vida eterna. Porque antes que Abraham existiera, Él es. El cuarto yo soy lo vemos en Juan 10, que el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 7 y el versículo 9, versículo 7 dice, entonces Jesús les habló de nuevo y dijo, de cierto les digo que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién son las ovejas? Los que creen en Él. ¿Quién son las ovejas? Los que entran por la puerta de salvación. Cristo es la puerta de la salvación. Versículo 9 dice, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto.
hallará bendición. Hallará todo lo que necesita. Mis hermanos, tú y yo creímos en Cristo y tú y yo pasamos por la puerta de la salvación y tú y yo entramos, salimos y hallamos pasto porque el Señor es nuestro pastor. Él es la puerta de la salvación que me lleva al quinto yo soy de Jesús cuando Él nos dice yo soy el buen pastor. En el mismo capítulo 10, mis hermanos, versículo 11 y versículo 14, versículo 11 Jesús nos dice yo soy el buen pastor. Yo soy el mejor pastor. Mis hermanos, Él es el buen pastor. Significa que en Él no hay maldad. Significa que siempre busca nuestro bien. Nunca nos hará daño. Siempre demuestra su bondad. Él es el buen pastor. Nadie como Él, porque Él es el verdadero Dios. Solamente el verdadero Dios puede ser el buen pastor. Y el versículo continúa y dice, el buen pastor pone su vida por las ovejas. El buen pastor no solamente nos guía y nos lleva a pastos delicados o a pastos verdes, mis hermanos, pero nos dice que Él dio su vida por sus ovejas. Por eso seguimos al buen pastor, no al pastor humano, no a la iglesia terrenal. Seguimos al buen pastor, porque con Él no hay ninguna maldad. Él se entregó por nosotros, dio su vida por las ovejas. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué nos dijo Dios, el gran yo soy en Isaías 43? Yo los escogí para que me conozcan y para que crean en mí. Y Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, pero primeramente yo conozco a mis ovejas. Yo conozco todas sus intimidades, yo conozco todos sus secretos, yo conozco todo lo que están pasando, yo conozco sus altas y sus bajas, sus buenas y sus malas. Yo conozco cuando necesitan de mí, yo conozco cuando están dolidos, yo conozco cuando necesitan fuerza, yo conozco cuando necesitan ser guiados. Él nos conoce mejor que cualquier persona. Nos conoce mucho mejor que nosotros mismos nos conocemos. Él nos dice la verdad, nosotros nos engañamos. Por eso Él es el buen pastor. Y dicen, y mis ovejas me conocen. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Él desea que usted lo conozca a Él. ¿Usted no cree en el Señor Jesucristo? Él desea que lo conozca a Él. Aquí nos implica, mis hermanos, una relación íntima. Él con nosotros y nosotros con Él. Yo quiero ser oveja y yo necesito que el Señor Jesús sea mi buen pastor. Él es el buen pastor porque Él es el verdadero Dios. El sexto yo soy de Jesucristo lo vemos en Juan capítulo 11. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él es el pan de vida que da vida. Él es el yo soy que da vida. Él es la resurrección y la vida, mis hermanos. Al ver a Jesucristo estamos viendo en persona lo que es la resurrección. ¿Qué es una resurrección? Levantarse de los muertos, vencer a la muerte, el deshacer la muerte. ¿Qué es la vida? Lo opuesto de la muerte. Jesucristo, mis hermanos, es el victorioso sobre la muerte porque Él es vida. Y al ser vida, Él derrotó la muerte, la cual tú y yo un día vamos a enfrentar. Para el mundo es un tiempo triste y en la carne nos duele. Pero Jesucristo nos da una promesa tan gloriosa que Él nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que crea en Jesucristo será resucitado.
El que crea en Cristo tendrá vida y vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y nos lo demuestra al decirnos: yo soy la resurrección y la vida. El séptimo yo soy de Jesús, mis hermanos, lo vemos en Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un texto muy conocido, Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre. Jesús es la verdad del Padre y de la salvación. Y Cristo es la vida del Padre. Por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí. Mis hermanos, no es cierto que todas las religiones conducen al Dios verdadero. No es cierto. Jesucristo es exclusivo. Él es el camino, el único camino. Él es la única verdad y Él es la única vida. Por eso Él es el verdadero Dios. El octavo yo soy de Jesús nos dice Juan 15:1 y versículo 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5. Yo soy la vid. ¿Ustedes son qué? Las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Jesucristo nos está diciendo que Él es la fuente de nuestro crecimiento espiritual, mis hermanos. Tú quieres crecer espiritualmente, conoce al verdadero Dios, al que es la vid verdadera. Y dice que tú y yo tenemos que permanecer en Él, vivir con Él, tener comunión con Él, caminar con Él, acercándonos a Él, permanecer en Él. Y dice que cuando permanezcamos en Él, llevaremos mucho fruto. Frutos que son de bendición para nuestra vida y frutos que serán de bendición para otros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada, mis hermanos. No solo en lo espiritual, sino que también en la vida diaria. Sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, no nos acreditemos por el éxito de nuestra vida, porque todo es por Jesucristo. Él es la fuente de crecimiento espiritual, mis hermanos. Y para crecer espiritual, Él nos dice, tenemos que permanecer en Él. Jesucristo es el verdadero Dios y Él puede decir: yo soy la vid verdadera. Ese es el único, verdadero, genuino Dios. Y para finalizar, vemos otro yo soy fuera del Evangelio de Juan, mis hermanos. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 1 y en el capítulo 22. Quiero que escuchen bien. Jesucristo nos dijo que Él es el alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 nos dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Capítulo 22 versículo 13 dice el Señor Jesucristo de nuevo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, mis hermanos. Él es la fuente de absolutamente todo. Él es el principio de todo. Él es el que pone fin a todo, pero en Él nosotros viviremos para siempre. Mis hermanos, cuando el apóstol Juan nos dice que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna, Él nos está diciendo: Jesús es el alfa y la omega. Él es el creador de todos y Él es el que va a poner fin a todos. Pero la pregunta es si acaso lo conocemos de esa manera. ¿Hemos conocido a Jesucristo lo suficiente para que Él impacte en nuestra vida? Mis hermanos, de nuevo les repito, el conocimiento de nuestro Señor va a dictar cómo respondemos a Él.
Y no solo cómo respondemos a Él, pero cómo respondemos a los demás. Lo más que lo conozcamos a Él, mejor vamos a responder a Él. Lo más que lo conozcamos a Él, mejor nos vamos a relacionar con los unos y los otros. Recuerden, mis hermanos, que si Él es Señor de nuestra vida, lo vamos a seguir como el Señor de nuestra vida. Y para el que no conoce a Jesucristo, Jesucristo quiere que tú te entregues a Él. Jesucristo quiere que tú le entregues tu vida para que lo conozcas como el Señor que puede salvar a cualquier persona, no importando lo que ha hecho en su vida. Lo único que tienes que hacer es creer en Él, comer del pan de vida y nunca morirás.